Carlos Aristus, secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla. Estamos aquí un año más, son ya 15 años, compartiendo con alumnos y alumnas que participan de los cursos de verano organizados por Comisiones Obreras de Sevilla en la sede de la Universidad Pablo de Olavide de Carmona, que ya es como nuestra casa para finales del mes de junio, es una tradición en nuestra organización. Es una ocasión de salirnos de las urgencias de la actividad sindical, que estamos a lo largo de cada uno de los días del año pues resolviendo huelgas, conflictos, generando todavía más poder democrático en las empresas a través de las elecciones sindicales, desarrollando el papel de un sindicato como nosotros en decenas de miles de empresas en una provincia como Sevilla, pero en estos días nos paramos, tratamos de poner una mirada larga a los problemas de un mundo cada vez más complejo que está acometiendo cambios y transformaciones a una velocidad vertiginosa y que requieren de que la gente trabajadora organizada como nosotros podamos pausar, debatir y construir propuestas para que nadie se quede atrás, fruto de las transiciones en las que queremos ser protagonistas para que haya una sociedad que siga basándose en la igualdad y la sociedad. Y en un año como el de hoy hemos centrado nuestro curso de verano en los servicios públicos. Hemos podido analizar cómo hay un proyecto reaccionario, impulsado fundamentalmente por las políticas de las administraciones gobernadas por las extremas derechas y las derechas extremadas, que comparten un hilo conductor, que es desmontar y deteriorar por la vía de la asfixia financiera a todos esos instrumentos públicos que han posibilitado que, ya sea por la puerta de una universidad, de un centro de formación profesional, de un hospital o de un centro de salud, cualquier ciudadano o ciudadana de este país, viniera de la familia que viniera, de cualquier clase social, entrara por la misma puerta. Hoy estamos en una pugna de época que permite deteriorar los servicios públicos para facilitar que nuestros derechos sean convertidos en objeto de negocio. Y este sindicato hoy ha reflexionado, ayer y hoy, ha generado propuestas para seguir siendo la primera referencia de la gente trabajadora y defender una sociedad justa e igualitaria. Nuria López Marí, secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía. Yo creo que lo decía el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla. Un momento de parar, de analizar, de reflexionar, y además lo hacemos compartidamente con la universidad pública, que es la que también nos permite generar un conocimiento teórico, adaptándolo también a la realidad del momento y a la realidad que vivimos las personas trabajadoras. Por tanto, felicitar en esta 15 edición a la Unión Provincial de Sevilla y a la Universidad Pablo de Olavide por este curso de verano, para hablar de una cosa que es muy importante, quizás más de lo que pensamos, porque lo que estamos hablando en estos momentos es de en qué casa común queremos vivir las personas trabajadoras y el conjunto de la sociedad, no solamente andaluza, sino también en el país y en el mundo. Es decir, queremos hablar de una sociedad donde haya un valor importante de los servicios públicos, que son los instrumentos que nos igualan en derechos, pero que también nos permiten tener más democracia y más libertad para ser ciudadanos y ciudadanas de primera, poder participar en la vida pública, o si por el contrario lo que queremos es una sociedad donde solamente aquel que pueda tener recursos pueda adquirir aquellos elementos que permiten tener una calidad de vida y un desarrollo pleno de su autonomía y de su capacidad de ciudadanía. Por tanto, estamos ante dos modelos antagónicos de sociedad, en el que desde luego Comisiones Obreras lo tiene claro y el conjunto de las personas trabajadoras también queremos que lo tengan claro. Queremos una sociedad donde la sanidad pública, la educación pública, donde la dependencia, donde los medios de transporte, donde todo aquello que nos permite ser iguales
pues lo tenga gestionado por el Estado y permita que eso dé garantías a aquellas personas que no tenemos una cuenta corriente, sino simplemente tenemos nuestro trabajo, da igual los ceros que tengamos en la nómina, que nos permita acceder a esos bienes y a esos servicios que nos hagan ser iguales. Porque si no, lo otro que queda es que se haga negocio con la cuenta, con los servicios de ciudadanía, con los derechos fundamentales de las personas. Y claro, en eso pues tenemos ya una sociedad dual donde siempre van a ganar los que tienen más dinero en la cuenta corriente. Y además tiene un riesgo muy importante, y es que claro, cuando se segrega la sala de espera, y hay algunos que van a unos centros de salud privados y otros vamos a lo público, se rompe también la cohesión de la sociedad, se rompe la capacidad de los ciudadanos y de las ciudadanas de ir en el mismo vagón, y empiezan a haber esas dos velocidades de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por tanto, hoy es muy importante que el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras sepamos el valor que tienen nuestros servicios públicos, que tuvieron en un pasado, que tienen en un presente y creemos que también tienen para un futuro, porque lo que nos gustaría es también hablar de qué nuevo pacto social se tiene que configurar para que en esa sociedad cambiante de la que se hablaba antes, con nuevas tecnologías, con nuevos cambios culturales, con nuevos cambios sociales, con una sociedad que puede ser incluso distinta en el pensamiento, haya nuevos servicios públicos. ¿Por qué no puede haber? Porque el Estado no puede garantizarnos al conjunto de los ciudadanos una protección frente a las grandes empresas tecnológicas del uso de nuestros datos, de una extracción masiva de nuestros datos. ¿O por qué no puede proteger el Estado a la infancia de los abusos que se hacen a través de las redes sociales y que ponen en riesgo a la infancia y a la juventud y a la adolescencia? ¿O por qué no podemos hablar del derecho a la vivienda de una población joven que tiene derecho a tener vivienda pública para poder emprender su proyecto de vida personal y no tiene que dejarse la vida para pagar una hipoteca o para pagar un alquiler? ¿O por qué no podemos hablar de que en medio de un desarrollo económico como en el que estamos, donde hay mucha riqueza, se está generando mucha riqueza, donde hay los cambios tecnológicos están posibilitando una mayor rentabilidad, lo dicen los datos, vemos las cuentas y vemos los beneficios que obtienen desde las grandes empresas tecnológicas, en los más, pero también las empresas autóctonas de nuestra tierra? Lo que toca es repartirla de una manera justa, equitativa, y eso se llama salarios justos, que tienen que subir, condiciones de trabajo dignas, con derechos para las personas trabajadoras y, por supuesto, también un conjunto de derechos y de servicios públicos que tienen que ser de calidad. Empleo, servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, pero también vivienda. Y, por tanto, de todo eso, de esa nueva configuración de este pacto social es de lo que se está hablando durante estos días y donde queremos poner acento, y para eso, claro, hay que redistribuir la riqueza y eso se llama también impuestos. Yo creo que hay que decirle a la gente que huyan de todo aquel que dice que no hay que pagar impuestos. Porque cuando alguien dice que no hay que pagar impuestos, inmediatamente nos están tocando el bolsillo a los trabajadores y a las trabajadoras, porque para ir a la sanidad privada los trabajadores no tenemos. Nosotros queremos una sanidad pública y por eso la defendemos. Cuando te dicen no hay impuestos, estamos poniendo en riesgo que haya vivienda pública para las personas jóvenes. Y cuando hablamos de que no haya impuestos, pues estamos hablando de que nuestras personas mayores no tengan dependencia o no haya una educación pública. Por tanto, hay que pagar impuestos, pero tienen que ser redistributivos, que pague más quien más tiene y que las grandes fortunas aporten al conjunto del desarrollo de la población. Vale. Bueno, el lema de estos cursos es brindar los servicios públicos de cara al futuro, ¿no? ¿Cuál es el principal riesgo que afronta, por ejemplo, la sanidad, la educación, la dependencia? ¿Cuál es el principal riesgo en Andalucía? Yo creo que venimos ya de ese riesgo que lo vemos, que es una constante privatización, una constante languidecer la sanidad pública para educarnos a los trabajadores y a las personas, a la ciudadanía, para que vayamos a la privada como si aquello fuera garantía de tener calidad en la atención sanitaria. El principal riesgo que tenemos es perder el instrumento que nos permite ser iguales con independencia de la cuenta bancaria que tengamos y tener un derecho a la salud con independencia de la cuna en la que nazca, de la casa en la que nazca o del barrio de donde sea, sino tener ese derecho a la salud. Y luego hay una preocupación que es grande, porque ese aleccionamiento que nos están haciendo de manera paulatina lleva a una quiebra de la confianza del sistema sanitario. Las listas de espera, no tener un número cuando estás enfermo, no tener una atención de un pediatra o de una cita quirúrgica cuando te toca,
además de agravamiento a la salud, es meterte en la cabeza de que hay un deterioro y que no sirve lo público, cuando lo público es mucho más eficaz y lo demuestra que lo privado. Por tanto, hay un disciplinamiento, una educación, un retroceso en esa educación para intentar romper la confianza del conjunto de la ciudadanía, que somos la mayoría, en nuestros sistemas públicos, para que aparezca el negocio, para que aparezca la disgregación y se rompa la cohesión de la ciudadanía y haya pobre y rico. Sanidad pública, mala, y privada, que la pueda pagar. Por tanto, yo creo que es mucho más trascendente lo que está pasando más allá de la privatización, que es muy importante porque se deteriora, sino también de cómo nos están comiendo la cabeza, si me permite la expresión popular, para que nosotros no creamos en lo que nos es útil a los ciudadanos, en lo que no es útil a los trabajadores, en ese valor que tiene para los trabajadores lo público. Y por tanto yo creo que ahí, desde al menos Comisiones Obreras, lo que sí va a combatir esa idea de que no hay que pagar impuestos, de que lo público no es eficaz, es todo lo contrario. Hay que pagar impuestos para tener derechos públicos igualitarios, tener esos ascensores que nos permiten llegar a la igualdad, y hay que pagar impuestos quien más tiene para que el conjunto de la ciudadanía podamos tener acceso a los recursos que son propios, porque si no, lo van a tener siempre los mismos. Y en este sentido también considera que debería de aumentarse la financiación sobre estos servicios públicos, ¿no? Porque esté escaseando o se esté poniendo en riesgo precisamente algunos de ellos. Nosotros creemos que sin financiación y sin impuestos no hay servicios públicos. Y ahora tenemos que ver qué impuestos. Pues nosotros apostamos porque sean progresivos y redistributivos. Es decir, que quien más tiene más aporte. Las grandes empresas, la gran banca, el gran capital, quien tiene una acumulación de herencias, de casas, de pisos, de los fondos buitres, todo eso tienen que aportar porque extraen la riqueza de Andalucía y se quedan con el capital humano de Andalucía y por tanto tienen que pagar más. Ahí es donde está la base de financiación. No es un problema de que no haya recursos, no es un problema de pelearnos entre trabajadores o trabajadoras con independencia de nuestra nacionalidad. Esto no es un problema de quién metemos primero. El problema es de cómo hacemos que nuestros servicios públicos estén fuertes y generen futuro. Y para eso hay que contribuir en la medida de cada ciudadano y cada ciudadana, pero quien más tiene que aportar más. El problema no es cuánto tenemos hoy, sino qué necesidades tenemos y cómo organizamos las finanzas para cubrir esas necesidades. Y las necesidades van cambiando, no son estáticas, y hoy hay muchas más necesidades que en otros momentos. Nuestra población es más mayor, hay personas jóvenes que no tienen casa, hay empleo precario, no se reparten la riqueza y hay salarios bajos, pero hay alguien que tiene muchos recursos. Entonces hay que redistribuir la riqueza. El problema no es tanto de cuánto dinero tenemos, sino de cuántas necesidades tenemos y cómo hacemos para cubrir. Esa es la disyuntiva que hoy hay, porque hay mucha riqueza que se está generando pero no se está repartiendo. Bueno, Comisiones Obreras ha existido un aumento en la construcción de vivienda pública. Desde el sindicato, ¿creen que el ritmo al que se está construyendo en Andalucía es rápido, lento? ¿Cómo valoran ese ritmo que se está llevando a cabo? Nosotros partimos de una idea, y es que el grave problema que hay de acceso a la vivienda en estos momentos en este país, fundamentalmente para la gente joven, pero no solo, es un problema tan complejo que requiere de una batería de medidas complementarias unas de otras. No solo con la construcción de viviendas se va a arreglar el problema, sino que hacen falta también medidas de intervención en el mercado de la vivienda para topar el precio de los alquileres, para limitar en aquellas zonas tensionadas la implantación y reducir el porcentaje de vivienda de uso turístico. Hay que intervenir en los precios de los módulos, o hoy hemos visto en la mesa que hemos tenido esta mañana cómo incluso los operadores públicos están limitados en su capacidad de mantener el precio público de la vivienda, de viviendas protegidas, durante un número muy limitado de años, que lo que hace es favorecer que hay gente que puede acceder a una vivienda protegida y que en 10 años puede especular con ella y que, por tanto, restringe el derecho a mucha gente. Con esto quiero decir que no solo con la construcción de vivienda arreglamos el problema y que, evidentemente, hace falta construir vivienda, hace falta dedicar suelo a la construcción de viviendas, pero sobre todo hace falta que todas esas viviendas que se construyan sean accesibles para la gente que las necesita. En ciudades como Sevilla, la mayor parte de las promociones de vivienda protegida, entre comillas, que están saliendo, están siendo
a beneficio de familias, de unidades familiares o de personas que cuentan ya con una vivienda, que la venden para poder acceder a un precio inasumible para la mayoría y que para ello supone una ventaja en cuanto a metros, comodidad. Por tanto, hay que construir, pero hay que construir para la gente que lo necesita. Y una última pregunta. ¿Qué opina del requerimiento que ha solicitado la Junta de Andalucía al Gobierno central en materia de invasión de competencias con respecto a al Plan de Vivienda Estatal 2030? A nosotros que nos parece una barbaridad que el Gobierno de Andalucía lo que nos haga es cumplir la ley. Hay una ley estatal que el Gobierno andaluz está saltando. En cuanto, por ejemplo, no establece las zonas tensionadas en Andalucía, y hay municipios como en muchas localidades de la provincia de Sevilla, pero también en la provincia de Cádiz o en la provincia de Málaga, que serían zonas tensionadas donde el precio del alquiler estaría topado y, por tanto, sería mucho más accesible a la vivienda. O, por ejemplo, la Junta de Andalucía también se salta la ley estatal de vivienda cuando estamos hablando, por ejemplo, de que se paralice los apartamentos turísticos y que se garantice que además no sean ilegales, en muchos casos, que están quitando viviendas a las familias y a la gente joven. Eso no lo está aplicando el Gobierno andaluz. A nosotros nos parece que el pique que tiene con el Gobierno de España, que está haciendo una política de vivienda para nosotros, a nuestra opinión, un poquito timorata, que tendría que ir a más, pero la política que está haciendo el Gobierno andaluz en materia de vivienda es un pique que no beneficia a los andaluces y las andaluzas, porque, como bien ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, el Gobierno andaluz lo único que ha planteado es un decreto y una ley que lo que hace es facilitar el suelo a las empresas y a las grandes inmobiliarias y fondos buitres, pero que encarece el precio de la vivienda de accesibilidad de las personas trabajadoras, imposible, de llegar a 350.000 euros, pero es que además lo que también está facilitando es que en Andalucía no haya posibilidad de hacer una política de vivienda. Por eso hemos planteado una iniciativa legislativa popular en Andalucía. Comisiones Obreras, junto a otras organizaciones, hemos elaborado una ley que hemos presentado al Parlamento, que está pendiente de su visado por parte de la Mesa del Parlamento, donde recogemos muchas de las propuestas que son a medio, a corto y largo plazo, que combinadas permitirían tener vivienda en Andalucía a precios asequibles, no a precios con las nubes que para qué queremos vivienda que no la podamos pagar. Claro que hay que construir vivienda. El Banco de España decía que en España hacen falta 750.000 viviendas per se y que hay 900.000 viviendas que son de los fondos buitres de las inmobiliarias que podrían ser de la ciudadanía. Son políticas combinadas, construir, pero también políticas para que las casas sean de las personas, no de las empresas inmobiliarias o de extranjeros fondos buitres que luego hacen que nuestros barrios, que nuestras ciudades sean pues desiertos.